Pues tenemos un compañero que se ha ido allí a trabajar y está en Gran Canaria y no está en Tenerife, tampoco está allí, yo no conozco directamente a los actuantes que hay allí. Por lo que oigo en los grupos y leo en los grupos, pues te dicen que ¿dónde está la UME? ¿Que dónde está la UME? La UME, tenemos ahí otro problema con la UME. Te lo voy a describir rápidamente. Los bomberos somos una especie en peligro de extinción. Es decir, se nos quiere extinguir y se nos está extinguiendo. Es decir, los bomberos vamos a desaparecer tarde o temprano. La tendencia es privatizar parques de bomberos, como ya hay en muchos puntos de España. En Castilla y León hay muchos parques de bomberos privados. Al político dice que le sale más rentable, que no quiere pagarle 2.000 euros de sueldo a un bombero profesional y prefiere pagarle 1.000 euros a alguien que saque del paro y le da una formación básica, y los otros 1.000 euros pues se los echa él al bolsillo. Como cuando no hay dinero en el Estado, se rasca de donde se puede. Esta lacra la llevamos sufriendo ya a muchos años, no es de ahora, pero cada vez hay más. En el caso de Castilla-La Mancha mismamente, pues lo tenemos con Ciudad Real. El político va a buscar el voluntariado, va a buscar el empleado privado, o sea, de empresa, y al final yo creo que en el futuro todo va a ser como el futuro de Robocop. Hasta la policía es una empresa privada, ¿no? Por lo tanto, parece ser que los bomberos nos van a extinguir. ¿Cómo? Pues a través de la UME. El político ha creado en el ejército a los bomberos nacionalizados del ejército, lo ha hecho militar. Y bueno, en un principio la idea es muy bonita, es decir, tener un apoyo militar de bomberos para apoyar a los bomberos profesionales cuando tengan una catástrofe en algún sitio, pero lo cierto es que van a desplazarnos. Y luego ya si te cuento que la mayoría, no todos, pero la mayoría son unos perfectos inútiles, porque te diré que cuando se empezaron a formar, yo les di formación cuando era peón agrícola en la empresa privada de peón forestal. Yo les enseñaba lo que era un cortafuegos, lo que era un contrafuego, y con una azada les decía cómo tenían que coger la azada esos chavales militares que estaban haciendo ahí como la mili y no sabían coger una azada ni cortar un romero. Bueno, pues esos son los bomberos que tenemos ahora, y te pasmarías de ver cómo llegan, los activan tarde, pueden llegar a las 48 o las 72 horas, cuando ya estamos todos reventados, y llegan luciendo palmito con unos camiones impresionantes que ya nos gustaría tenerlos a nosotros, con unas ropas impresionantes, todo nuevo, todos limpios. Vamos a ver, mismamente esta tarde he hablado con alguien que conozco, un militar, trabaja en inteligencia militar, y hemos estado hablando de esto. Él sabe que estas armas existen armas dirigidas de tipo láser, de ultrasonidos y de todo tipo de armas. Donde no nos hemos puesto de acuerdo es en el uso y concretamente en este caso. Yo he visto por ahí algunos vídeos de esta urbanización, de este pueblo, que ha ardido completamente en Hawái. Con lo cual parece ser que la tecnología, cuando les apetece, va muy bien y dejan actuar y trabajar a los profesionales, y cuando no interesa tanto, pues vamos a meter, como tú estás diciendo, un montón de parafernalia para que el problema Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona, ¿por qué querrían cerrar un canal? ¿Por qué querrían censurar ciertos temas? Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. En el mundo de la oscuridad en el que vivimos siniestro, la Matrix aprieta y aprieta fuerte, de mil maneras. Pero la sociedad está despertando, al menos está dudando del relato. ¿Y se puede hacer algo? No lo sabemos. Pasan cosas tan horribles y tan oscuras. Tengo la sensación de que hay mucha sociedad que agacha la cabeza y mira para otro lado. Hay otras que ya empiezan a darse cuenta de que algo pasa, pero parece que la Agenda 2030, estos no tendrás y serás feliz, les da un poco igual. Tienen tan controlado el relato que les da igual mearse en la cara. Te van a decir que llueve, te lo van a decir de mil maneras y tú te lo vas a creer. Así que necesitamos rebeldes, personas que cuando se nos mean en la cara digan nunca más. ¿Como quién? Como mi amigo Cristian el Bombero. Buenas noches, ¿cómo estás, Cristian? Buenas noches a ti y a todos los que nos estén escuchando. Encantado de verte otra vez. Igualmente, Cristian, para todos los que no te conozcan, usted luego habla con con demasiada libertad y eso en ciertas plataformas es absolutamente inadmisible. Somos tan libres que hay que hablar en clave. Pero bueno, si por algún milagro consigo rescatar la entrevista y la subo a alguna otra plataforma, haznos por favor una poco presentación sobre lo que quieras sobre ti y luego ya hablamos sin pelos en la lengua sobre ciertos conceptos. Bueno, pues la presentación es corta. Mi nombre es Cristian Martínez Vilor, soy bombero del Ayuntamiento de Albacete, disidente de casi yo diría que de genética y no sé, vamos a intentar aportar algún dato más sobre el tema de los incendios, que será de lo poco que entiendo y tampoco, pero bueno, por lo menos de lo básico, e intentaré no cometer el error de hablar de lo que no sé, que es casi todo. Así es que a ver cómo se va desarrollando la conversación y hablamos de la polémica de los incendios, tanto de Tenerife como si quieres hablamos un poquito de lo de Hawái, aunque hay, como ya te he comentado, tenemos pocos o casi ningún dato, pero bueno, tú ves preguntando y yo voy sobre la marcha. Si algo hacemos bien los bomberos es improvisar. Y si hago bien es hacer entrevistas que aporten valor. Vamos con el caldo de cultivo. Lo que estamos viendo a día de hoy quizás es como digo, un caldo de cultivo que se va creando, ¿no? Es decir, yo al final voy moldeando a la sociedad poco a poco hasta que un relato es creíble por las buenas o por las malas. Si recibo una en toda la historia de mi vida, diré que es un acto puntual. Si todos los años diré que es mi rutina. El relato, por lo tanto, no. Quien controla el relato, quien controla la presión, como bien bombero que eres, si yo he hecho agua aquí o he hecho fuego hacia acá, pues voy a presionar hacia cierta dirección y la sociedad, por lo visto, es fácilmente manipulable, maleable. Al final podemos hablar aquí de muchas cosas, pero lo que me interesa sobre todo es trabajar el pensamiento crítico, por lo que hoy consideraré que es habitual, lo mismo si echo la vista atrás es algo anómalo. No es normal, no es habitual. De un punto de vista, Cristian, genérico, sin entrar de lleno en la parte de los fuegos, ¿tú sientes que vivimos en una sociedad a día de hoy por muchos puntos? Al final la Agenda 2030 son un montón de puntos y cada cual más siniestro que el anterior. Muchos puntos anómalos que se están convirtiendo en rutina. Sí, en eso creo que estamos de acuerdo, sobre todo en los últimos años. Se están enlazando acontecimiento con acontecimiento
Antes estaban más espaciados en el tiempo y ahora prácticamente es que te levantas y lees 2 o 3 noticias que te caes de culo. Se están encadenando una con otra y da la sensación de que esto va muy rápido. Yo a veces digo así en tono de broma que somos unos afortunados los que estamos viviendo estos momentos, porque es un salto posiblemente en la civilización y nos ha tocado vivirlo a nosotros. Eh, Quizá los de atrás no lo han visto venir y los críos que son críos ahora tampoco lo van a ver llegar porque ya está instalado. O sea que posiblemente tú y yo y en esta franja de estos 10 años, yo creo que somos afortunados de estar en medio. Vamos a ver lo mejor del pasado y del futuro. Pero sí, te doy toda la razón. El ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. Insisto mucho en esta frase porque al final hay que trabajar el pensamiento crítico. Si yo no sé lo que pasa o yo no recuerdo lo que pasa, porque al final el ser humano nos han vendido que somos esclavos y como somos esclavos nos merecemos sufrir. Entonces, sufre usted hoy, pero mañana intente desconectar para olvidar el sufrimiento de ayer. Si yo constantemente le estoy entreteniendo con disparates, porque no sé si lo sabes, Cristian, por favor, eso sí, me gustaría que te pusieses al día. Ahora mismo lo más importante y relevante no es que esté ardiendo una isla, eso creo que es quizás lo más secundario. Lo importante es que creo que un señor le ha dado un beso a una mujer y eran amigos, pero creo que es lo único relevante. Entonces, y creo que ahora mismo todos los seres humanos, trending topic, deberíamos estar hablando de cómo un hombre le da un beso en la boca a una mujer y es su amiga. Y esto debe hacer rodar cabezas. Entonces, somos muy fáciles de distraer, somos muy fáciles de golpear. Si usted no sabe que está en un ring de boxeo, oye, pues le va a caer golpes por todos los lados. Y de repente está en la lona y no sabe ni por qué ni cuándo, ¿no? Me gustaría saber cómo los medios de comunicación a día de hoy pueden trabajar el relato y la manipulación de esta sociedad absolutamente dormida y borrega. Pues nuevamente te vuelvo a dar la razón. La televisión está para distraer y para dispersar el objetivo y bueno, lo hacen muy bien. Crean el problema, crean la posible solución, piden participación y bueno, es fácil caer. Yo tengo 50 años y he caído hasta ahora, hasta hace poquito, o sea que lo entiendo, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora sí, quisiera, Cristian, que pudiéramos entrar en el tema de los incendios, pero al menos como profesional de la materia, quisiera saber cómo inducirnos quizás desde un punto de vista constructivo en ella, porque supongo que cuando uno se saca la profesión nada fácil de bombero, no le dicen que buenos días, son las 5 de la mañana, ¿cómo ves el cielo? Naturaleza, todo fantástico, 505, 200 focos de fuego. Esto porque ha sido así por el clima cambiático, me había confundido. Entonces quisiera saber un poquito, cuando tú empezaste la profesión de bombero, cómo se desarrollaban los fuegos, por qué se desarrollaban los fuegos, cuáles eran las causas habituales, porque luego los medios de comunicación, como acabamos de decir, te dicen, no, es que el porcentaje de los fuegos son por esto, porque si usted deja una lata en el bosque, pues explota la lata y entonces arde 400 hectáreas. Desde un punto de vista profesional, Cristian, ¿cómo se origina un fuego de manera habitual? ¿Me veo congelado? ¿No? ¿Me oyes? Sí, sí. Sí. Ah, pues yo me veo congelado, pero si me oyes, no pasa nada. Sí, sí, con todo perfecto. Vale, yo me veo ahí como si fuera una foto, pero bueno, ya vendrá en sí. Eh, bueno, el desarrollo o la incidencia de un incendio sigue siendo igual, que yo tampoco llevo mucho tiempo, no soy un gran veterano, yo llevo 21 años de bombero y antes de esto, bueno, tengo 50 años, antes de esto estaba en las cuadrillas forestales, porque sabes que en un principio esto estaba nacionalizado, era ICONA, era del Estado, el tema de lo forestal y los incendios forestales, pero luego pues ya empezó
el tema de ir privatizando las cosas. Es decir, esto que estamos viendo ahora no es nuevo, esto es un plan que ya lleva muchos, muchos años. Bueno, pues se privatizó, Icona dejó de ser el servicio, digamos, de extinción de incendios, y en las comunidades autónomas, al venir a nuestro maravilloso estado de las autonomías, pues tienen sus competencias, y cada comunidad autónoma pues se lo monta y se lo guisa y se lo come como le da la gana. En el caso de los incendios forestales no podía ser menos, con lo cual cada comunidad autónoma delega en una empresa semipública, que le llaman, que de pública no tiene nada porque son empresas privadas totalmente, pero bueno, le llaman empresas semipúblicas, que se quedan a concurso pues las competencias para la extinción de incendios forestales. Son empresas que no se dedican a eso solo, se dedican pues a obras forestales, a la construcción de puentes, a la reforestación de montes, en fin, obras de ingeniería, etcétera. Presas, sobre todo presas. Y una pequeña parte de sus funciones pues es contratar a peones agrícolas, peones, creo que en mi contrato ponía peón selvícola, y se les llama comúnmente bomberos forestales, pero el bombero forestal no existe, no está tipificado ni siquiera en Hacienda, en el epígrafe de Hacienda. Es decir, bombero, de hecho la profesión de bombero no existe, o sea, es algo curioso. Es algo que hace cada ayuntamiento, cada administración, pero como profesión, como tal, no existe. Bueno, pues cuando tú ves a esos hombres, digo hombres, ¿vale? Si hay alguna mujer, pues que me entienda. A esos hombres vestidos con el mono amarillo, sobre todo, con la ropa o el uniforme, el EPI más bien, de trabajo amarillo, esos son las cuadrillas forestales a las que yo pertenecía, he pertenecido durante 3 años. Mi último año estuve de capataz, el anterior como conductor y el anterior pues, como peón. Y son los que se encargan de apagar los fuegos en el monte. Bien, la problemática era la misma hace 20 y tantos años, cuando yo estaba ahí, que ahora. Es decir, pocos medios, gente poco preparada, hace lo que puede y los incendios se van, la mayoría se te van, porque normalmente, pues imagínate que esos peones, o comúnmente llamados bomberos forestales, pues solemos ser 5 metidos en un Land Rover nosotros íbamos en Land Rover Discovery, y 2 en un camión, que uno es conductor y el otro pues le acompaña, hay sitio para 2. Y a esto se une, si hay un incendio, pues lo que llamábamos antes el forestal, que ahora se le llama técnico medioambiental. Entonces, pues cuenta, 5 en el coche, 2 en el camión, 7 y el forestal. El forestal trabajar no trabaja y el conductor tampoco participa directamente en la extinción, con lo cual quedamos 5 para un incendio que te cagas. Normalmente llegas al sitio tarde, porque llegar por esos caminos y esas rutas, antes estas cuadrillas estaban formadas por gente de los pueblos de la zona, y son agricultores de la zona que tienen campos por allí y ellos se saben las rutas, los caminos y todo para llegar al sitio. Ahora el servicio pues ha empeorado porque sacan exámenes, piden estudios mínimos, se presenta esos exámenes, oposiciones a estas empresas, pues chavales jóvenes, y tú me dirás cuando los mandas al campo, que es la primera vez que ven el campo en su vida, pues todo se vuelve mucho más complicado, con lo cual se vuelve más legal, más bonito, mejor políticamente correcto, pero funcionalmente hablando, pues como la gente de los pueblos, nada. Bueno, pues llegas cuando llegas y cuando llegas te encuentras lo que te encuentras, y normalmente o es un conato que no ha prosperado y con los 2.000 litros que llevas en el camión lo apagas, o lo normal es que se extienda y te pongas a llamar como pollo sin cabeza a pedir ayuda. Y para cuando quieres activar esa ayuda con estos protocolos maravillosos que tenemos, que los hace un técnico y los mete en un cajón, pues para cuando quiere llegar esos refuerzos pasan horas y el incendio se ha ido de madre. En resumen, los medios siempre vamos por detrás y los incendios por delante. Y al final se apagan, pues con mucha suerte, se apagan ellos solos, se apagan porque llueve, porque cambian las condiciones, porque llegan a un sitio y se encuentran un camino, un río, tal, pero
muy pocas veces se apagan por los medios actuantes. Así a bote pronto te he podido contar lo normal de un incendio. Eso es el Estás modus. ahí, ¿verdad? Sí, sí, ¿Me estás sí. oyendo? Vale, es que yo a ti te veo ahora mismo también parado y no sé si estaba esto Sí, funcionando sí, sí, normal. está todo perfecto. Vale. Cristian, ¿quieres salir y volver a entrar? Por desbloquearlo. ¿Quieres salir y volver a entrar? Es el mismo enlace. Venga. Pues continuamos. Cristian, em, has explicado un poquito cómo es el modus operandi de accionar y controlar más o menos un fuego. No sé si me escuchas bien, ¿me ves bien? Ahora va bien. Venga. Venga, perdóname. Sí, no te preocupes. Como decía, Cristian, que has comentado de manera perfecta cómo es el modus operandi de cómo atacar un incendio. Supongo que después, no sé si los cinco que vais en el Land Rover, pero alguien tendrá que hacer una investigación de, oye, de ese conato, de ese fuego, de por qué se ha producido, y supongo que tendréis vosotros 21 años son suficientes años como para, por tu experiencia de 21 años, saber de manera habitual cómo se crea un fuego de estos niveles que son tan difíciles de controlar, no de ese arbusto que se ha quemado, no, no, porque estaban haciendo no sé qué el picnic y se le ha ido aquí la fogata, que además son medidas prohibidas en muchos sitios, bueno, no, o sea, los gordos, gordos. Estos 21 años de experiencia en la materia, en el terreno, ¿qué reflexión sacas de, no sé si eso, el discurso ha ido cambiando, a lo mejor hace 21 años se crean fuegos de una manera o la investigación decía que era de una manera y estos últimos años han sido diferentes. Pero bueno, en cualquier caso, cuéntanos tu experiencia de por qué motivo o por la investigación se crea un fuego. Pues las estadísticas son las mismas que cuando yo empecé a estudiar las oposiciones a bomberos. No han variado nada, porque las hace quien las hace. Entonces, si las estadísticas las hiciéramos los trabajadores, a lo mejor serían otras. Pero tú ten en cuenta que tú pasas lo que dices o pasas tus informes y luego eso llega donde llega y el técnico que lo coge, pues ya lo pinta y lo decora y lo hace a su gusto para que sea correcto. Creo que me explico, ¿no? No es fácil llegar a un fuego y ver por qué ha sido. De hecho, es todo lo contrario, es bastante difícil, ¿no? Por aquello de que dicen que el fuego es purificador, pues eso, siempre se ha usado en criminología para borrar las pruebas. Es difícil llegar, a menos que tengas unas señales claras de dónde ha empezado o tengas el objeto que lo inició, es difícil de saber el origen. Lo que sí está claro es que siempre, bueno, siempre, casi siempre es por intervención humana. En eso estamos de acuerdo. Oficialistas, trabajadores y todo el mundo. En lo que no estamos de acuerdo es en la intencionalidad. El oficialismo te dice que el 65% aproximadamente es por negligencias y descuidos y la experiencia te dice que no. La experiencia te dice que muchos de esos incendios son por intereses de diferente índola, pero intereses. Yo te puedo decir, yo he vivido la experiencia de ir a estas empresas, ¿no? A tus jefes y encontrarte pues, con otro compañero, otro peón, muy, muy antiguo, gente mayor, ¿no? Que a lo mejor pues, se quiere jubilar con este contrato de peón agrícola y tal. Y bueno, pues lo sustituyen por chavales jóvenes y bueno, pues yo he presenciado oír decir, o me contratáis o me volvéis a contratar este verano o arde el poco monte que queda aquí. Y lo contratan. O sea, intereses hay muchos. Unas veces vienen como el ejemplo que te he dado, por esos intereses de trabajo, otras veces pues por los intereses de construcción, que son los que ahora mismo más nos atañen, ¿no? Tenemos claro, yo por lo menos tengo muy claro que aquí hay intereses económicos y de construcción de otras historias, llamémosle energías renovables. ¿Por qué digo esto? Yo lo tengo muy claro. Creo que en el 2000 he tomado unas notas por ahí a las 5 de la tarde, pero bueno, te cito de memoria porque ya no me acuerdo bien.
En el 2018, creo que el ministro Arias Cañete, que era del PP, pues bueno, nosotros teníamos una ley que no se podía aprovechar el suelo quemado. Aquí en Albacete tuvimos un incendio histórico, fue un incendio tremendo, hace mucho antes de que yo entrara, hace 30 años o más. De hecho, se escribió un libro que creo que se titula Tierra quemada y explica quién le pegó fuego y por qué. Y, en fin, hoy se catalogaría como un libro. Entonces, esto no es nuevo, esto lleva ocurriendo hace mucho tiempo. El fuego se utiliza para eso. Como consecuencia de aquello y algún incendio más catastrófico de España, pues se hizo una ley muy buena que era la de no poder aprovecharse del suelo quemado ni para sacar la madera ni para nada. O sea, lo que se ha quemado se queda ahí y se queda ahí por 30 años. Y aquello funcionó muy bien. Y el que quiera que consulte las estadísticas, el que no esté de acuerdo conmigo, que me aporte estadísticas, porque se va a encontrar unas estadísticas que en ese tiempo los incendios bajaron. Por intereses, X, este ministro, el gordo lo recuerdo como que era un gordo con barba, que no se le ocurre otra cosa, se quedó grabada la imagen, creo que fue él, que era ministro de Agricultura y se va a ver unos olivares y no se le ocurre otra cosa que coger una aceituna de un olivo y se la echa a la boca. No sé si fue él o la ministra la que iba con ella. A lo mejor se pensaba que iba a saber a hacer una aceituna que le ponen en un bar. Es decir, esta gente es imbécil, no ha visto un olivo en su vida, no ha visto una oliva en su vida y se creía que se iba a echar una oliva en la boca y iba a decir, qué buena está la oliva esta, ¿no? Bueno, pues ese tipo es el que tiró la ley atrás. No es que la tirara atrás, es que metió un artículo, no sé si cambió el artículo 5 en alguna de sus, el artículo 50 en alguna de sus partes de esta ley, ahora no me viene a la cabeza, creo que era la ley 21/2015. Y entonces metió esa coletilla de que sí se puede cambiar el uso y la recalificación y lo que me salga, y no hace falta esperar 30 años, eso sí, eh, con carácter excepcional, de interés público o algo así sonaba, de primer orden. Entonces ellos le meten esas palabras que suenan tan bien, carácter excepcional, interés público, primer orden, vale, eso es verborrea jurídica, pero al final, ¿qué es carácter excepcional? Pues lo que hemos visto durante toda la... ¿Cuántos reales decretos por carácter excepcional ha hecho que nos dirige? Pues no sé, habrá hecho cientos. Es decir, carácter excepcional es lo que ellos les dé la gana. Por eso ponen esa coletilla. Entonces, pues nada, desde que puso esa coletilla, pues han vuelto los incendios. Ahora tenemos las movidas de las renovables, los parques eólicos, los parques solares. Da la casualidad de que aparecen ahí y ahí hay proyectos anteriores. Y mira qué casualidad, que el incendio ha sido aquí también. Y bueno, pues como carácter excepcional, pues vamos a instalar aquí no sé, el que quiera entender que entienda. El oficialista dirá, no, eso lo tienes que demostrar con documentos. Bueno, no soy yo quien lo va a demostrar con documentos, pero eso ocurre, eso lo sabe la gente que es propietaria de esos terrenos, que te lo dice en medios menores y te dicen que han tenido que expropiarle o han tenido que vender su solar quemado, su tierra quemada por 4 duros. Y eso es lo que tenemos ahora mismo, nos guste o no, por mucho que el presidente de Asturias salga manifestando en los medios de comunicación que él promete que no se va a usar el suelo de los 135 incendios que se han asolado en marzo de esta primavera, ¿no? Bueno, pues ya hablaremos dentro de 2 o 3 o 4 o 5 años. Ya hablaremos, a ver si algún valiente recoge esas palabras, recoge esos documentos, se da un paseo por donde han ardido esas hectáreas y nos enseña los proyectos que van a haber en ese suelo quemado. El problema es que, claro, en este país, cuando alguien dice una mentira, pues no le cortan la mano. Si al presidente este que ha dicho esto, dentro de 5 años,
resulta que nos encontramos ahí campos y campos y campos de fútbol, de placas solares, y no le corta a nadie la mano, pues bueno, pues podrá seguir diciendo mentiras y todo lo que quiera. Pero mi opinión personal es esa, no sé si me he explicado. Clarísimamente. Cristian, eso sí que me gustaría que tuvieras un poquito más de respeto porque al final nuestro querido presidente, el guapo, ya en marzo nos dijo a cualquier persona que no estuviera a favor del el mensaje oficial que éramos unos... Perdón, bueno, no sé cómo se dice ahora. Entonces, porque al final hay algo ahí, somos muchos en el planeta, gastamos un montón, a veces incluso cojo el coche, pocas veces, pero a veces lo cojo incluso, sí. Y a veces me como un filete de ternera, es que estoy reventada la cabeza. Y pues, no me gustan las cucarachas y oye, es que tengo ese vicio, que me gusta un buen bistec, ¿qué le voy a hacer? Entonces, el caso, que como somos muchos y somos pues eso, osados en nuestros hábitos, pues la naturaleza se ha cansado. Se ha cansado tanto que, oye, pues de forma natural, en marzo, pues en Asturias salen no sé cuántos fuegos de la nada, ¿no? Y ahora, pues en Tenerife, pues la isla está ardiendo, pues esto es el mensaje oficial, ¿no? Y es porque al final el, eso, que somos un montón y la naturaleza se ha cabreado. Entonces yo quisiera saber, con tus 21 años de profesionalidad, si sientes que la naturaleza o que este planeta está cabreado con los seres humanos tanto que dice, oye, mira, no estáis, por ejemplo, Tenerife, no estáis usando bien la isla, estáis... Yo no sé si hay muchas vacas en Tenerife, pues a lo mejor hay un montón y se tiran pedos ahí, y claro, entonces se lía la de San Quintín. Entonces, quisiera saber si la naturaleza sientes que se está cabreando con nosotros tanto para de forma espontánea, no sé de qué manera, supongo que con truenos, ¿no? Es la única manera que se me ocurre de crear fuego a sí misma, ¿no? Se autodestruye. Quisiera saber si el clima cambiático está... Porque al final, oye, nos están diciendo que esto es así, que esos fuegos salen de forma espontánea porque somos muchos y se cabrea la naturaleza con nosotros y que hay que tomar medidas para que estas cosas no vuelvan a pasar. Al final es el mensaje oficial. Usted es irresponsable en su día a día porque se ha comido un bistec y por eso, pues, y Tenerife arde. Eso es lo que nos intentan colar. Me ha explotado el cerebro alguna vez de hacer este tipo de preguntas tan absurdas. Pero bueno, quise saber si el clima cambiático, la naturaleza, está cabrada con el ser humano para crear este tipo de fuegos o por tus 21 años de experiencia has visto algo de este nivel. No sé cómo, son cosas que uno no sabe por dónde empezar, porque dan risa, pero no, no es para reírse. Mira, yo el otro día estaba en un centro médico, esto cuela, lo ves en la calle. Estaba en un centro médico y habían dos señoras mayores, una mucho mayor que la otra, y la más joven les decía a la más mayor, no, no, es verdad, el clima ha cambiado y tal, porque claro, yo cuando era joven no pasaba tanta calor. Dice, pero ahora este calor no es el mismo, ¿eh? Las estoy pasando, madre mía, cómo las estoy pasando. ¿Y qué le vas a decir a la señora? Que, que ha pasado la menopausia y se le ha juntado el veranillo suyo interno con el veranillo de fuera. ¿Cómo va a pasar la mujer la misma sensación de calor cuando era una chavala, una cría con 15 años, que se la soplaba todo y se iba a la piscina a las 2 de la tarde, que ahora con 67 o 70 años que tendría? En fin, eh, ¿qué te voy a contar? Eh, los que hemos trabajado casi siempre al sol, yo te diré que pasaba mucha más calor de adolescente y de joven que ahora, porque trabajaba al sol. Y el que no ha trabajado al sol, pues no tiene ni de lo que es el calor. Y cuando trabajas en un taller con un techo de Uralita a 40 grados, pues a lo mejor adentro estás a 50. Y cuando trabajas en un desguace a pleno sol en agosto, pues que te vengan y te digan ahora, que me digan a mí ahora que ahora hace más calor que antes. Por lo menos mi sensación no es, yo estoy ahora más cómodo que antes. Pero bueno, te lo quiero decir porque son sensaciones. Y el que nos manda, pues nos manda sobre nuestras sensaciones y cada uno pues se hace su historia mental con sus sensaciones. ¿Que puede venir algún verano más caluroso que otro? Pues claro, me imagino que sí. Nada es una ciencia exacta,
y, y cada X años pues se describe uno o más seco de lo normal, o más caluroso, o más húmedo, o con más vientos, no lo sé. No van a ser siempre exactamente iguales. Pero ese discurso, como tú dices, cuela, cuela, y ya tienes a la mayoría de la gente creyéndose, y el que diga que no, como ha dicho el que nos manda, que antes no le he faltado respeto porque no he dicho su nombre, yo siempre digo el que nos manda, pero lo has visto en la rueda de prensa que ha montado en Tenerife, que lo primero que ha dicho ha sido gracias a los medios de comunicación, que sois los que comunicáis motivos por los que se ha originado este fuego. Ahí está. Cuando él mismo o su administración admite que ha sido de la mano del hombre, ya oficialmente ha sido provocado. En fin, no lo voy a calificar porque me meterían en la cárcel. Te puedo contar que es tremendamente difícil si quieres hacer un incendio de las maneras que te dicen, como aquello de con un cristal y una lupa. Yo me tiro horas con un cristal, horas, con un cristal de una botella rota. Y lo pones de una manera y lo pones de otro y pones un montoncito de palitos y tal, y eso no arda ni para Dios. Ni para Dios. Es muy difícil que por causas fortuitas haya un incendio forestal. Por otro lado, cuando vas por esos caminos y vas por esos montes vigilando, dando vueltas de reconocimiento, vigilando quién entra al monte, quién sale, en fin, haciendo labores de vigilancia, ves en el estado en el que está el monte y lo primero que te preguntas es, pocos incendios hay. Lo que no sé es cómo no arde todos los montes de España de cabo a rabo. ¿Por qué? O sea, En qué estado mucha están? suerte. Están en un estado lamentable. Es decir, tú vas incluso, ya no te digo caminos intransitables, carreteras comarcales, las cunetas, hay una solución de continuidad directa desde la cuneta al monte con ramaje y matorral que se une, digamos, en palma con la copa de los árboles. Es decir, ahí es tirar, no tirar una colilla, porque hasta tirar una colilla es difícil que se prenda en contra de lo que se cree, pero cualquier desarmado si le puede aportar con un mechero sería suficiente, una cerilla, y arde todo, o sea, arde todo. Lo que yo no sé es cómo está el monte aún ahí. Es decir, está sucio, sucio no, lo siguiente, ni siquiera puedes meterte a pie. El matorral se ha juntado con las copas. Tú, para que los oyentes se hagan una idea, antes se practicaba el pastoreo. Mira, yo vivo en una urbanización aquí en Albacete, aquí no hay masa vegetal, pero bueno, en el extrarradio pues hay bancales, hay tierras y tenemos un bancal que está abandonado y desde que yo he venido a vivir aquí pues nadie lo ha limpiado y todos los años pues digamos que la vegetación está a una altura de unos 50, 60 centímetros de altura y Mm. no puedes entrar porque tropiezas, yo tengo perros y muchas veces me da miedo porque van corriendo y dices, pues a ver si meten la pata en algún agujero, se rompen una pata, es decir, está intransitable. Y bueno, vine hace unas semanas y me lo encontré que digo, joder, ¿quién ha encargado esta limpieza? Yo pensaba que habían mandado el ayuntamiento unas máquinas desde el Proce y lo habían dejado como un campo de fútbol, o sea, totalmente yermo. Y ya nada más que llego veo las cagaditas de oveja. Bueno, pues el pastor se le dio por pasar por ahí con su rebaño, que aquí no tenemos unos rebaños muy enormes, no creo que fueran más de 300 cabezas, y, y me fui por la mañana y cuando volví, en una cuestión de un par de horas, eso estaba yermo como un campo de fútbol. Allí no quedaba nada, ni cardos, ni absolutamente nada, nada más que cagaditas de oveja. ¿Vale? Entonces, la labor que se hacía antes era una labor de desbroce y los montes estaban limpios, con lo cual, aunque se incendiara algún matorral en la parte de abajo, con lo que llamamos un incendio de matorral, nunca sube a un incendio de copas, porque entre la copa de un árbol y el matorral hay un espacio que hace falta mucha carga térmica para que suba arriba. Es decir, un incendio de copas es muy raro, porque luego ya se extiende de copa en copa, pero eso ya es cuando es muy virulento. Lo normal es que sea un incendio de monte bajo. El problema es que, claro, al nadie limpiar,
el monte, ya se junta lo de abajo con lo de arriba y en cuanto haya la más mínima aportación, arde todo. O sea, que en contestación te diré que lo que no sé es cómo tenemos aún los montes que tenemos. Cristian, veo que eres de los míos. Como te vea Yolanda Díaz, que te veo ahí el aire acondicionado a tope, digo, madre mía. Ah, no, ella estaba planchando. Sí, a 12 grados casi, la pobrecilla. Si estoy bueno en la Rebequita, el frío que estaba pasando. Pobrecita. Mía, ella no, es que ella no, esa gente no consume, somos nosotros los. Bueno, maravillosa Esos, explicación. esos consumen otra cosa. También. Maravillosa explicación de cómo funciona. Yo tengo 2 ovejas, así que me lo dices o me lo cuentas. Tengo mi Así, parcela niquelá, blanca y nieve se llaman. Niquelá tengo la parcela. Eso son unas trabajadoras. Esto soy autónomo de los buenos, buenos. 24/7. Solo tengo que darles amor a cambio. Bueno, ¿y qué se da? ¿Qué se tiene que producir para que se creen estos fuegos tan potentes? Porque si hablamos de un monte que no está trabajado de esta manera, con este pastoreo, ya está. O sea, yo he hecho una cerilla, una lupa, soy un trabajador que no me han contratado, intento hacer fuego. ¿O hace falta algo más? Porque de repente se ven ciertos avioncitos. Usted no sea conspiranoico, son estelas de vapor de agua. Sí lo sé, si son estelas de vapor de agua, pero yo qué sé. Oye, se hacen luego análisis y parece ser que esos árboles tienen cosas químicas. No lo sé si luego es como echar gasolina y echar una cerilla. A lo mejor sí que fluye todo mucho más rápido. ¿Qué hace falta para provocar de esta manera un fuego tan extenso como, y así vamos entrando poco a poco en el tema de Tenerife, para provocar un fuego tan potente con esa virulencia que sea absolutamente imposible de controlar, si no es porque, oye, para el mar o los fenómenos meteorológicos, empieza a llover o una cosa de este nivel? ¿Qué hay que hacer para crear un fuego tan virulento? yo ahí ya no me mojaría tanto, porque sí, bueno, uno lee el tema de esos contaminantes, de esos motores de aviación, al final pues se precipitan, caen a la superficie terrestre y pueden ser ricos en metales, magnesios, aluminios, etcétera. El decir que la cantidad de estos metales pesados puedan influir de una forma tan virulenta en un incendio, yo no me atrevería a decirlo. O sea, estaríamos hablando de unas cantidades, yo personalmente pienso que no. Puede influir en cierta medida, pero no creo que sea esa la explicación. Yo me gusta ir de lo fácil a lo difícil o de lo más probable a lo más improbable. Lo más fácil de pensar es que la masa forestal es muy grande. La carga térmica, que se llama, la cantidad de madera, de vegetación que hay ahora mismo en muchos montes, está esperando que alguien le prenda. Y ya está. Y tienes todo. Ahí ya lo que hay que esperar es la tormenta perfecta, que si quieres, pues podemos hablar de lo de Hawái. ¿Cuál es la tormenta perfecta? Es decir, el combustible está. Imagínate que ha ido una persona y ha puesto una pira de madera gigante en el monte, llámalo vegetación. Ya solo tienes que esperar el día ideal, lo que los bomberos solemos llamar la regla del 30%, pero la regla del 30% puede ser incluso peor, por debajo del 30%. Es decir, que tengas vientos un día, que tengas un viento superior a 30 kilómetros por hora, que tengas una humedad relativa inferior al 30% de humedad relativa en el ambiente y ya está. Y tienes un infierno, ¿no? Está todo preparado para que arda. Y eso, sinceramente, no hace falta añadirle ninguna sustancia más extraña para que arda y sea incontrolable. Porque yo he estado en fuegos donde ves que el incendio con unos vientos grandes, eso es un lanzallamas. De la copa de un pino se va a la copa de un pino que haya 50 metros, porque el aire lo lleva y ves una lengua de fuego horizontal, que es como un lanzallamas de 50 metros. Es una llama de 50 metros y le pega a la copa del pino que ya está desecado y con la resina saliéndole por todos los poros de la madera y algunos es que hasta explotan. Las coníferas estas de Estados Unidos que son tan altas tienen aceite, unas resinas muy, muy aceitosas
empiezan a segregar y explotan literalmente. O sea, esos árboles explotan y crean deflagraciones que afectan a muchísimos metros a su alrededor. Es decir, tú imagínate en el caso de Hawái, los datos que nos han dado es de vientos de 150 kilómetros por hora. Pues si en esas condiciones hay un viento de 150 kilómetros por hora, el incendio avanza a 150 kilómetros por hora. Es decir, tú en un coche a todo gas no te escapas, te pilla. O sea, es así. En el caso de Hawái es muy localizado y ese incendio dura nada, minutos, eso es una deflagración y todo lo que pilla a su paso lo arrasa. Y en el caso de un monte, pues mientras haya árboles, pues ancha es Castilla. De hecho, en Canadá ya lo sabemos, arde una superficie equivalente a la de Europa. Claro, mientras haya árboles de 50 metros de altura, eso no hay Dios que lo apague. Pero no hay Dios, ni con medios aéreos, ni terrestres, ni nada. Ahí, ¿quién se acerca? No te puedes acercar. Tú tiras ahí 5.000 litros de agua con un hidroavión. Primero, no puedes sobrevolar esa zona, porque por densidad del aire las aeronaves no pueden sobrevolar un aire tan caliente porque se caen. Por un efecto de la física, no se puede volar en un aire caliente. No lo voy a explicar aquí, pero un helicóptero o un avión se caería. Y si volara lo suficientemente alto para que no le afectara, cuando tiras esa agua no llega ni al árbol, o sea, se ha evaporado en el camino. Haría falta una flota de hidroaviones, una cadena, no sé, de 100 hidroaviones que hicieran descargas cada 5 minutos y fuera aquello brutal. En España los incendios no son tan complicados, pero también son muy complicados. Y bueno, no sé por qué me he ido, a lo mejor me he salido de lo que me preguntabas. Corrígeme, Como se, recondúceme si ves que se me va la olla. No, porque al final lo que hago es para trabajar el pensamiento crítico y para entender todo este tipo de cosas que pasan, que tiene que producirse. Creo que es una clase absolutamente magistral de cómo se puede, bueno, de que cómo un fuego puede ser imparable. La pregunta era cómo se puede provocar un fuego de estas magnitudes, pero bueno, ya lo has explicado un poco. Cristian, yo sé que estás en contacto con los profesionales que están trabajando en Tenerife. Ahora sí, pregunta amplia. Cuéntanos un poquito qué te dicen esos profesionales, qué ha pasado, qué está pasando. Eh, Al final también hemos visto esos bomberos que están básicamente, bueno, desamparados, no les están dando ningún tipo de herramienta para poder combatir esto, que a lo mejor es muy difícil de combatir, no lo sé, no lo vas a explicar tú, pero si encima te mando como un soldado a la guerra y vas en pelotas, pues no sé qué tipo de batalla vas a ganar. Entonces, bueno, cuéntanos, con la gente que estás en contacto en Tenerife, qué está pasando desde el inicio a día de hoy, cómo está el tema de Tenerife y cuál es tu reflexión. Bueno, es muy sencilla. Con alguno he hablado de allí, pero es lo de siempre. Es decir, el problema de los que nos dedicamos a las extinciones de incendios son los protocolos. Y ya está. No sé, te lo voy a intentar describir de una forma práctica. Todos habréis visto ese vídeo que sale, parece ser un compañero diciendo que estamos aquí, no nos dejan echar agua, no nos han traído comida Mm. y tal. Bueno, pues eso es el pan nuestro de cada día. O sea, algunos hemos estado 3 días en un incendio durmiendo en el monte y no nos han llevado, y cuando nos llevaron comida, bueno, yo en Almansa estuve 3 días en Almansa, en un incendio forestal de Almansa, con unas vejigas y unas ampollas en los pies que ya no podía caminar, yo y mis compañeros, y cuando trajeron unos bocadillos, yo no sé las horas que seguían, nos los trajeron de mayonesa con no sé qué. Hay que ser imbécil para llevar a un incendio un bocadillo con mayonesa, ¿no? Te digo así por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que falla ahí? Falla el habituallamiento. ¿Quién ha delegado las funciones del habituallamiento? ¿Qué responsable, qué encargado ha nombrado a una persona para que vaya al pueblo y compre unos bocadillos? ¿Qué quiero decir? En ese momento todo es un desastre. Pero voy a tratar de explicártelo y así entenderéis lo que ese compañero dice en el vídeo. Imagínate, estamos en el puesto de guardia, parque de bomberos o como se llame, según sea el servicio. A ti normalmente te activa el 112, el 112.
y tú estás y coges el teléfono y te dicen, bueno, pues ha llamado una persona que ha pasado por la autovía o por cierto sitio y ve una columna de humo en tal sitio y te dan o bien las coordenadas o la dirección, etcétera. Vale, ¿qué haces? Enseguida lo miras en el mapa y llamas a tu inmediato superior, normalmente a tu sargento. Los bomberos, normalmente el sargento suele ser, por lo menos en mi caso, en Albacete, el jefe de turno. El sargento ve el mapa y dice, bueno, ese punto no nos pertenece. El término municipal de Albacete pasa por aquí. Ahí ves la línea en el mapa. Y esto ya pertenece, no sé, imagínate que el incendio le tenemos en Chinchilla. Yo estoy en Albacete, soy bombero y mis competencias están en el término municipal del municipio de Albacete. Imagínate que el incendio forestal está en Chinchilla, que está a 14 kilómetros de aquí, pero resulta que Chinchilla ya pertenece al parque de bomberos de Almansa, que está a 60 y pico kilómetros de aquí, a 45 minutos de viaje. Y entonces, pues hay algunos sitios que dicen eso no nos corresponde y tú no puedes salir. Llama a los compañeros de Almansa y que vayan ellos. Claro, de que llegan a los 40-50 minutos, ¿cómo está el incendio? Lo que era un conato o una gente que había hecho ahí, se había hecho unas chuletitas y podías llegar y bajarte la bragueta, con perdón, y apagarlo y te sobraría líquido, pues se ha convertido en algo que gente y sogas, como decían en los pueblos antes. Entonces, muchas comunidades autónomas, por lo menos en mi caso, ya tienen convenios de colaboración y lo que hacemos es que vamos, nos encargamos del servicio mientras salen los compañeros competentes y cuando llegan, o bien les damos el relevo, o bien trabajamos juntos, o ya se ve lo que se hace. Y después, pues el político le pasa las costas de nuestro servicio, de nuestro trabajo, a la comunidad autónoma vecina o a la provincia vecina o al servicio vecino. Eso sería lo normal, pero en muchos sitios no tienen esos convenios, con lo cual nuestro problema es un problema de competencias y de líneas rojas que no podemos atravesar. En el caso del compañero ese que sale hablando en ese vídeo que se ha hecho viral, ese es un compañero bombero de AENA, según tengo entendido, y eso es una empresa privada, esos son los bomberos de un aeropuerto y se deben a su aeropuerto. Y por mucho que él vea que a 2 kilómetros de su puerta está ardiendo el monte, él no puede abandonar su aeropuerto, porque en ese momento aterriza un avión, hay una incidencia y pasa algo, ¿y dónde están los medios del aeropuerto? Que están allí en el monte y han dejado desprotegido el aeropuerto. Entonces, para eso están los jefes, deberían de coordinar bien y decir, bueno, pues estamos suficientes y podéis salir un camión. Y esto de ese camión sale y apoya. Pero a lo mejor en verano pues, suele darse lo que se da, lo que tú ya sabes que se da. Todo el mundo está a medio de vacaciones, los turnos mínimos están en mínimos y resulta que no puedes dejar desprotegido o el aeropuerto o yo no puedo dejar desprotegida la ciudad de Albacete y no me puedo ir a ese monte. Y entonces te deniegan el permiso o la autorización para coger un camión y largarte. A lo mejor también te pueden decir, mirar, ir, os quedáis de allí, de puesto, y esperáis a que os activen. Estáis allí cerca y si aquello os requieren y os damos permiso, entráis. Y si no, os quedáis ahí. Porque si pasa algo aquí, dais la vuelta y os venís. Eso también puede confundir. Puede confundir porque en el que nos ve ahí parados. A mí a veces me da mucha vergüenza y digo, es que no sé dónde meterme. No sé si meterme dentro del camión, si esconderme detrás de un árbol, porque el que te ve, ¿qué están haciendo los bomberos ahí que no trabajan, que no hacen nada? Bueno, pues estamos esperando a que nos activen. Y en cuanto nos activen es como el pistoletazo de salida de los 100 metros lisos. Pero es que si no te activan, pues no puedes ir. Porque es que vas, te quemas, te mueres y luego pues no tienes indemnización, tu mujer se queda viuda y le quitan la casa, como ya le pasó a un compañero de Oviedo, que se puso a trabajar no estando de servicio, porque ardía un edificio histórico de Oviedo, y ese exceso de celo en el trabajo, como dijo el juez, pues fue culpa suya. El compañero murió allí y su viuda se quedó viuda y la desgracia para la familia. ¿Por qué? Porque no le dieron la autorización para trabajar de forma voluntaria. Él entró y trabajó de forma voluntaria.
Yo entiendo que desde la calle esto pueda chirriar, pero cuando empiezas a escarbar, estás desprotegido. Ningún seguro de salud, ninguna mutua, nadie te protege. Y en cuanto te pase algo, es más. Y si causas tú un daño, aunque no te pase nada a ti, o no lo causes, pero te digan que lo has causado, porque llegará el vecino y dirá que ha ardido tu casa porque estaba ahí el bombero y no ha sabido parar el fuego y tal, y te la cargas tú. Y el juez además te va a echar la culpa y te va a decir, ¿qué hacía usted allí? ¿Por qué hizo esto? Y pues, en fin, a veces estas cosas son complicadas. Me imagino que el compañero del aeropuerto le pasaba eso. Estaba viendo indignado cómo aquello se quemaba y él, en su ardor guerrero, quería ir y apagar. Pero a lo mejor o no podía o no debía. En fin, y con esto no estoy excusando absolutamente nada, todo lo contrario, estoy denunciando el mal funcionamiento de la administración, de las administraciones que nos dirigen, la mala coordinación en los incendios y que llegamos siempre tarde, mal y nunca. ¿Qué te dicen los profesionales de Tenerife de lo que está pasando allí hoy, cómo lo están viviendo? Pues tenemos un compañero que se ha ido allí a trabajar y está en Gran Canaria y no está en Tenerife, tampoco está allí, yo no conozco directamente a los actuantes que hay allí. Por lo que oigo en los grupos y leo en los grupos, pues te dicen que ¿dónde está la UME? ¿Que dónde está la UME? La UME, tenemos ahí otro problema con la UME. Te lo ¿Cuál? voy a describir rápidamente. Los bomberos somos una especie en peligro de extinción. Es decir, se nos quiere extinguir y se nos está extinguiendo. Es decir, los bomberos vamos a desaparecer tarde o temprano. La tendencia es privatizar parques de bomberos, como ya hay en muchos puntos de España. En Castilla y León hay muchos parques de bomberos privados. Al político dice que le sale más rentable, que no quiere pagarle 2.000 euros de sueldo a un bombero profesional y prefiere pagarle 1.000 euros a alguien que saque del paro y le da una formación básica y los otros 1.000 euros pues se los echa él al bolsillo. Como cuando no hay dinero en el Estado se rasca de donde se puede. Esta lacra la llevamos sufriendo ya a muchos años, no es de ahora, pero cada vez hay más. En el caso de Castilla-La Mancha mismamente pues lo tenemos con Ciudad Real. El político va a buscar el voluntariado, va a buscar el empleado privado, o sea, de empresa, y al final yo creo que en el futuro todo va a ser como el futuro de Robocop. Hasta la policía es una empresa privada, ¿no? Por lo tanto, parece ser que los bomberos nos van a extinguir. ¿Cómo? Pues a través de la UME. El político ha creado en el ejército a los bomberos nacionalizados del ejército, lo ha hecho militar. Y bueno, en un principio la idea es muy bonita, es decir, tener un apoyo militar de bomberos para apoyar a los bomberos profesionales cuando tengan una catástrofe en algún sitio, pero lo cierto es que van a desplazarnos. Y luego ya si te cuento que la mayoría, no todos, pero la mayoría son unos perfectos inútiles, porque te diré que cuando se empezaron a formar, yo les di formación cuando era peón agrícola en la empresa privada de peón forestal. Yo les enseñaba lo que era un cortafuegos, lo que era un contrafuego, y con una azada les decía cómo tenían que coger la azada esos chavales militares que estaban haciendo ahí como la mili y no sabían coger una azada ni cortar un romero. Bueno, pues esos son los bomberos que tenemos ahora y te pasmarías de ver cómo llegan, los activan tarde, pueden llegar a las 48 o las 72 horas, cuando ya estamos todos reventados, y llegan luciendo palmito con unos camiones impresionantes que ya nos gustaría tenerlos a nosotros, con unas ropas impresionantes, todo nuevo, todos limpios, aparcan en batería en un camino, nos dicen que nos quitemos nuestros camiones y nosotros, que nos apartemos del fondo de donde están ellos, montan su rueda de prensa, porque el ministerio tiene su gabinete de prensa propio, nosotros en Albacete no tenemos un gabinete de prensa, eh, no tenemos ni bomberos a veces, vamos a tener un gabinete de prensa. Y bueno, ellos tienen ahí sus vocales y se hacen la foto, cuentan lo que les da la gana y esa foto es la que se manda al gobierno y se publica en los medios oficialistas. Y a nosotros nunca se nos nombra. Cuando hemos apagado un incendio y tal,
Nunca hablan de los bomberos de ese municipio, de esa provincia. Siempre dicen que la UME, la UME, la UME, y sacan esa foto preciosa con ese militar de espaldas que pone UME atrás, con un uniforme precioso y de fondo un camión nuevo sin estrenar. Pero es que no hacen nada, macho. Llegan y no trabajan, te lo juro, eso lo hemos visto. Llegan, se hacen la foto y se van. Y dicen que gracias a la UME. Y los bomberos, pues estamos allí, que nos salen los mocos negros, ¿eh? Y cuando todo aquello termina, pues nos volvemos al parque de bomberos y vale, pues lo ha hecho la UME. Por eso te digo que estamos a extinguir. Nosotros aquí en Albacete montamos una rueda de prensa ya hace muchos años, cuando estábamos en Bomberos Sin Fronteras, y aquello pues no tuvo repercusión y no salió por ningún medio, diciendo esto mismo que te estoy diciendo yo. Y diciendo que íbamos voluntarios, es decir, los bomberos que estábamos de turno no nos dieron autorización para ir y deseando salir de turno al día siguiente pedimos ir de voluntarios y tampoco, que no se nos ocurrió acercarnos por allí, porque además viene la policía y te echa. Esto no es nuevo. Yo puedo entender que en nuestros canales ahora a la gente le pueda parecer que esto es nuevo, pero esto ya es viejo. Es una lacra que tenemos encima. Cristian, si para casi 500 personas en Twitch, yo creo que una parte de la entrevista la puedo salvar y la subir a YouTube. Si te ve algún tinerfeño de la isla que está sufriendo lo que le ha pasado a su isla, ¿qué consejo le dirías? Le dirías, salte de ahí porque pinta mal, echa una mano, denuncia. ¿Qué se puede hacer cuando algo tan oscuro y provocado pasa a nuestro alrededor? ¿Cuál es el consejo que puedes dar para esas personas que lo están pasando tan mal, que están desamparadas y que además a los profesionales que lo son no les dejan trabajar? Me has hecho una pregunta muy jodida. Ya. Eres fino, eres un cuchilla. Esa pregunta tiene difícil o no tiene contestación. Me explico. En nuestros protocolos, sea un incendio en un edificio o sea un incendio en un pueblo entero, en los edificios es más fácil, porque tú llegas y el 99,9 de las veces se procede al... Ya sé que esta palabra suena fatal, pero existía de antes de esto, ¿vale? Entonces tú llegas a un bloque de edificios que está ardiendo uno de los pisos y rápidamente lo que haces es pasarte por todas las puertas, tocar y decirle a la gente que se quede con dentro, porque ahí es donde más segura está, ¿vale? Y entonces nosotros ya nos limitamos a entrar donde está el fuego, se extingue y se acabó, y no pasa nada. Cuando alguien se asusta o no hace caso de, digamos, de esa autoridad, porque le invade el miedo o porque cree que le están engañando, pues alguna vez ha ocurrido que algún vecino trata de escapar y se sale de su piso y se echa a correr escaleras abajo y normalmente pues dura 2 pisos, no más. Si están en quinto, en el tercero muere asfixiado, porque el hueco de escalera está lleno de humo y en cuanto respire una sola vez, se acabó, cae desplomado. Entonces, a veces, la mayoría de las veces es lo correcto. Ahora bien, en un incendio forestal se complican las cosas. Los incendios forestales son mucho más complicados para mí y yo he estado en los dos. ¿Qué ha ocurrido? Te voy a poner el ejemplo, aunque no quería, el ejemplo de, pues sí, podemos poner el que me has puesto de Tenerife o el que ha pasado en Hawái, que por lo visto el policía iba diciendo a la gente que se quedara en su casa. Mm. Bueno, pues le tocó al pobre policía ese, que no se encontraría el culo con las dos manos, y optó por la teoría y optó por una decisión, que era quédense ustedes en sus casas y a ver si pasa esto de largo y no pasa nada. Bueno, pues se han asado como pollos dentro de su casa. Pero claro, ahora imagínate que el hombre dice que todo el mundo fuera, evacuación ya. Y cuando está saliendo todo el mundo y están en las calles, pasa la tormenta de fuego y los deja también como pollos asados, pero en vez de en su casa, en la calle. Te quiero decir, a veces, si quieres que me pille el toro, me pilla. Mm, el otro día leía un accidente de tráfico, 2 coches tienen un tráfico, no pasa nada porque la madre sale con el bebé del segundo coche impactado y hace lo correcto, salir rápidamente, ponerse a salvo
fuera. Llega un tercer coche y evidentemente impacta sobre el segundo, con la mala suerte que la proyección de una de las piezas sale disparada, le da a la cabeza al bebé y lo mata. Es decir, ella hizo lo correcto. Siempre decimos, cuando hay un accidente de tráfico, no se quede usted dentro, porque lo más seguro es que venga un coche de autovía y se zampe ahí, y un tercero, y un cuarto, y un quinto, y como le pille usted dentro del coche, lo machaca. Salga corriendo y póngase detrás del guardarraíl o en un sitio seguro. La mujer hizo lo correcto y no le salió bien. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pues porque qué consejo se le puede dar a ese vecino en Tenerife que está intentando salvar su casa, sus animales, su parcela, cuando el fuego viene y viene y va avanzando y al final le dice, caballero, sálgase ya, esto no hay quien lo pare. Y a lo mejor el hombre en su furor dice que ahí muere y no se va y a lo mejor hay que sacarlo. Luego, pero es que ahí no hay palabras de consuelo. Quedarse, pues yo pienso que también es legítimo. Tú quieres quedarte, pues te quedas y luchas ahí como puedas, pero es que no se puede dar un consejo. Nosotros hacemos lo que pensamos que es correcto. En el caso de Hawái, lo que hemos leído es que aquello tengo muy claro que es provocado. Eh, Cuando es tan provocado, tú lees y ves que dice que el jefe, el político no estaba, estaba en una convención de no sé qué. El jefe de bomberos no estaba. El jefe de la policía se había ido a no sé dónde. Al final, el turno mínimo se había quedado menos que mínimo, todo el mundo por ahí de vacaciones y habían dejado voluntarios. El policía que le tocó ese día estar ahí de guardia le pilla esto y tú dime, como si me pilla a mí así, que soy bombero raso, y me como esa movida en una urbanización de Albacete, ¿y qué hago? O sea, yo y unos compañeros más íbamos allí, somos voluntarios, que es el caso de allí, que eran bomberos voluntarios, seguramente con poca experiencia, ¿y qué le dices a ese hombre, a ese vecino de Tenerife o a ese, hombre, a ese vecino de Hawái? Quédese usted en su casa o salga de su casa corriendo. O sea, eso es un marrón impresionante. Y ahora, si quieres, hablamos un poquito también del caso de Hawái, porque se están diciendo muchos disparates por las redes nuestras y lo mismo hay que aportar o un poco de cordura o algunos datos más para que ya la gente los valore también y los pese, porque si solo pesan los datos que se están haciendo virales por ahí, mal vamos, ¿vale? Ya sabes por dónde voy, por lo del tema Pues te lo de las pregunto. armas dirigidas y tal. Te lo pregunto formalmente, por tus conocimientos, por tu pensamiento crítico y por la información que tienes, ¿qué es lo que de verdad ha pasado en Hawái? Porque es verdad que se dicen muchas cosas, no lo sé, me gusta escucharlas todas y yo formo mi propia opinión, pero también se dice que, oye, que no sé, que unos rayos láser llegaron y incendiaron la isla entera, que atacaron ciertas partes que por lo visto no querían, o sea, no sé si eran terrenos rurales que querían venderse a ciertos organismos o corporaciones potentes y no lo vendieron, entonces eso ardió, las casas de algunos famosos quedaron absolutamente intactas, no lo sé. Bueno, al final por eso te traigo, para que al menos nos des tu punto profesional y de 21 años de experiencia de pensamiento crítico. ¿Cuál es tu sensación de lo que de verdad ha ocurrido en Hawái? Vale, yo te voy a preguntar, ¿de qué tiempo disponemos ya? No, eres el último. Tú puedes, tú lo que tú quieras. Puedes Vale, expandir la pregunta, la respuesta. vale. En cualquier momento me interrumpes No, si no, me no, no, quieres tú preguntar fluye. algo concreto y me interrumpes y me preguntas. Vamos a ver, mismamente esta tarde he hablado bueno, con alguien que conozco, un militar, trabaja en inteligencia militar y hemos estado hablando de esto. Él sí, él sabe que estas armas existen. Existen armas dirigidas de tipo láser, de ultrasonidos y de todo tipo de armas. Donde no nos hemos puesto de acuerdo es en el uso y concretamente en este caso. Yo he visto por ahí algunos vídeos de, de esta urbanización, de este pueblo, que ha ardido completamente en Hawái y son para descojonarte, con perdón, y que nadie se ofenda. Porque son algunos vídeos, sale el rayo láser perfectamente definido
puesto ahí con Photoshop y además de fondo con la música, no sé, del Street Fighter ¿no? Chiu, chiu, chiu. Con la guerra, como suenan las espadas de Star los Wars, Jedi, ¿no? Star Wars. Claro. Entonces, eso insulta la inteligencia y no es que huela a bulo, es que hay que tomárselo con sentido del humor. Lo que pasa que, claro, si te meten un vídeo así de burdo, también lo pueden hacer para despistar y hacer pensar de que esa tecnología no existe. Es decir, esa tecnología existe seguro Vale. y lo raro sería pensar que no existe. Ahora bien, yo donde no estoy de acuerdo es que lo hayan utilizado allí y ahora me explico el por qué. Las pocas explicaciones que se están dando en nuestros canales son dos, tres, cuatro, que son siempre las mismas, y te las voy a definir. Curiosidad uno. Es que se puede ver aquí en esta foto, en este vídeo, que en la casa de Will Smith no le ha pasado nada y las de alrededor ha quedado nada más que el solar. Y la de la casa de Bill Gates también, y la de Oprah y tal. Vamos a ver, el cuento de los cerditos. La primera casa llegó el lobo, se encerraron los tres cerditos y dijo, y soplaré, y tu casa tiraré, porque se encerraron en una casa de paja. Se fueron a la segunda casa y era de madera, un poquito de piedra y le costó un poquito más. Y en la tercera ahí el lobo se estampó. Ya puedes soplar lo que quieras, una casa de ladrillo. Bueno, perdóname la comparación, a lo mejor algunos se ofenden. Hay que aportar un poquito de humor también a estas cosas. ¿Cómo va a arder una mansión? ¿Cómo va a arder una mansión que está hecha de hormigón forjado, con cristales templados de última generación, que tienen sus propios planes de emergencia de empresas privadas que hacen sus planes de emergencias, igual que las empresas, con punto de evacuación, punto de encuentro, ruta de escape, ruta de fuga, acceso a los bomberos? Te quiero decir, tienen un parcelón enorme de 10.000 metros cuadrados, limpio de vegetación todo alrededor y con unos muros de 5 metros Cortafuegos, natural. alrededor. Es decir, evidentemente el fuego no va a entrar ahí igual y aunque entre, esa casa, no te voy a decir que no arda, puede verse afectada, se le pueden derretir las persianas porque son de aluminio, las persianas enrollables, algún toldo, etcétera. Pero a la casa no le pasa ni media. Es decir, yo tengo aquí mi casa, esta que estás viendo, es de hormigón armado. Me da igual lo que eches encima. 1.000 litros de queroseno. Arderá el queroseno y en cuanto arda el queroseno, la casa está perfecta. Está donde tiene que estar. Ni se va a caer ni le va a pasar nada. Una mano de pintura y andando. Entonces, si uno entra, que eso lo he hecho yo esta tarde para un poco preparar nuestra charla aquí de ahora, lo puede hacer cualquiera, entra en Google Maps, entra o se descarga la aplicación de Google Gear y se pasea un poquito por aquella urbanización y la podrá ver cómo era antes del fuego. Y te paseas por allí con el Google Gear, por todas aquellas calles y vas rotando aquello 360 grados y vas viendo qué edificabilidad tienen o tenían, porque allí ya no queda nada. Aquello eran casas de paja, es decir, era un barrio humilde, por eso sí me creo que el fuego es provocado, para echarlos de allí a todos. Ahora les darán 4 gordas, porque claro, por motivo de catástrofe natural, ningún seguro te paga nada, ni allí ni aquí. Con lo cual, aquellos se han quedado con el culo al aire y nadie les va a pagar absolutamente nada, ningún seguro ni nada, ¿vale? Por causa mayor no te vale. Pues ahora llegará por allí el desgraciado de turno, le ofrecerá, no sé, imagínate, en 30.000 dólares y le dirá o esto o nada. Y el pobre lo vende. Y acuérdate que ahí dentro de 3 años hay una mega urbanización, mega moderna del copón de ricos y ya está. Y eso va a ser así. Ahora, a alegar que lo han hecho de esa manera, yo ahí difiero. Bueno, el punto uno, ya lo he explicado, no arde igual una casa baja como eran el 90% de las casas que allá habían, casitas de una planta, con techos pajizos, eh, eh, paredes de madera con mucho componente de plástico, PVC, etcétera, y recubrimientos y revestimientos de materiales combustibles ligeros. Eso, en las condiciones que hemos descrito, que vamos a describir ahora, de humedad, temperatura y vientos de 150 kilómetros por hora,
Eso es pasar el fuego, me imagino que pasó como un lanzallamas. Y ya está. Y lo dejó eso en ceniza. Y punto. Entonces, no es nada extraño. Es que la casa esta está en pie, no le ha pasado nada y aquí alrededor no queda nada. Vale, me está señalando, mira la casa lo que es y mira lo que se ha destruido. Ya está. Punto número 2. Sí, lo del metal. Es que se ven incluso metal derritido aquí y aquí ha ardido todo. No, pues sí, sí. Ahí ha habido un incendio muy voraz y en muy poco tiempo. Y lo metálico, pues si se ha encontrado a su paso y no ha estado protegido por nada, quiero decir, ninguna pared, ningún obstáculo, y le ha pegado de lleno a esa estructura metálica, la ha torcido, la ha derrumbado, sea una viga de hierro, sea lo que sea, las vigas de hierro colapsan muy fácilmente. A 500 grados, un parking, un techado de un parking hecho de vigas de hierro, se retuerce y se dobla y parece que era de caramelo, ¿vale? No hace falta tanta temperatura para que unas viguetas de hierro se doblen hasta el suelo. Y al lado, pues tienes una casa que ardió completamente. Eso lo vemos los bomberos en muchos fuegos a los que vamos. Tercer argumento. Es que mira los árboles que están de pie y no han ardido. Eso también lo habrás leído tú, ¿no? Lo habrás visto. Foto donde está el árbol en pie y la casa de al lado ha ardido entera. Sí, sí, porque resulta que parece, yo, mi opinión personal, no soy un técnico, yo soy un bombero raso y no soy ingeniero. Pero bueno, siendo bombero raso, me atrevo a decir que eso ha sido un fuego de extremada temperatura por los vientos y las condiciones que allí habían y que ha durado muy poco. Eso ha durado minutos, o sea, por lo menos la parte intensa. Luego ya los rescoldos, eso hasta que se enfría, tarda horas. Entonces, imaginemos que ahí pasa una lengua de fuego a muchos kilómetros por hora y arrasa lo que pilla, hasta el mar. Y cuando llega al mar, bueno, aquí en España tuvimos un incendio, el incendio del camping de los Alfaques en Tarragona, se originó de otra manera porque fue una cisterna de gas, pero al final te da igual cómo se origine, con gas o sin gas, al final se produce unas condiciones de flagrantes y lo que pilla lo arrasa. Y aquí en Tarragona la gente se coció en el mar. Hubo muertos porque se tiraron a la playa huyendo del camping que empezó a arder. Imagínate todas las caravanas que son de PVC y tal. Allí ardió y se quedó todo como las fotos que ves de Miami, exactamente igual. Y la gente no podía salir hacia afuera y se tiró al mar. Y algunos se murieron cocidos porque el agua llegó a hervir. Entonces, y ahí no estábamos hablando de láser dirigidos, ¿no? Entonces, que se puedan volver a reproducir esas condiciones, se pueden volver a reproducir. El árbol, el árbol y la casa. Para pegarle fuego a un árbol, y esto nos vuelve a la conversación con la que hemos empezado, te acordarás que te he dicho que para que arda un árbol es muy difícil. Hace falta mucha carga térmica, o sea, perdón, mucha calor, ¿vale? Y mantenida en el tiempo. Pero para que arda una casa no hace falta nada. Entonces imagínate esa lengua de fuego, esa tormenta de fuego, viene y arrasa la casa y el árbol y pasa de largo. Y la casa empieza a arder y en unos minutos está en el suelo, pero al árbol no le ha dado tiempo, no le ha dado tiempo a arder, porque tiene una humedad que no ha aprendido. De hecho, si quieres, hacemos la prueba cuando quieras. Coges un soplete, no te voy a decir una cerilla, coges un soplete, un lanzallamas, y le tiras a un árbol, al tronco, unos segundos. No le pasa ni media. Tú retiras el soplete y ahí no arde nada, no arde nada. Se pone un poquito negro el tronco, ya está, ahí no pasa nada. Haz eso en una casa, la tienes liada, o sea, un incendio y la casa desaparece. Arrímale el mechero o el soplete a un coche. En 2 minutos no encuentran ni las llantas, pero el árbol está de pie. Eso de que los árboles están intactos, pues es mentira. Se puede apreciar, si la foto tiene bastante resolución, que las hojas están chamuscaditas, ¿vale? Lo que pasa que todo aquello está verde, estaba muy verde. Entonces, bueno, pues las hojas estaban verdes y ahora pues no están verdes. Están ahí marrones y chamuscadas, pero bueno, pero el árbol está de pie y está con su copa y está ahí. Es decir, esto no es el milagro de Petinto. No, yo entiendo que a la gente le pueda parecer muy extraño que pasa ahí una tormenta de fuego
y la casa se prende fuego y el árbol no. Pero bueno, es una cuestión físico-química, ¿vale? Y de contenido de humedad. La casa no tiene humedad ninguna y el árbol tiene un montón de agua dentro y hasta que no se seque toda esa agua, eso no va a arder. Eso lo saben poniendo por un ejemplo el típico experimento este de la escuela, no sé si lo habrás visto, haces un vaso de papel, lo llenas de agua y le pones un mechero debajo y el vaso de papel no arde. No arde hasta que se evapore toda el agua que contiene el vaso. Y entonces alguno puede decir, ¡oh, milagro! Le arrima una llama debajo del papel y no arde. Pues no, porque tiene agua encima. No puede arder. El papel no llega a su punto de inflamación porque está refrigerado por el agua que tiene al otro lado. ¿Vale? Pues en este caso pues pasa más o menos lo mismo, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues te he puesto, a mi parecer, te he explicado lo que me ha parecido la explicación de los argumentos de por qué los árboles, algunos árboles, que quedan pocos, lo que pasa es que han hecho la foto, yo he repasado toda la urbanización y una vista aérea desde helicóptero y han puesto la foto de los pocos árboles que han quedado en pie, que lo demás ardió todo. Lo que pasa es que la foto se ha hecho de ese árbol que, bueno, que estaba ahí y se ha quedado ahí medio de pie. El tema del árbol, el tema de que por qué casas sí se arden y casas no, y el tema de, ya no me acuerdo lo que era el otro, y el tema Láser. de y de la evacuación. Evacuación sí, evacuación no. Te quiero decir, es un marrón muy gordo. Este incendio espero que se estudie, que lo estudiemos en las academias de bomberos, por su forma de... Si ha sido provocado, se va a guardar silencio, ya te lo digo yo, ya se ven los medios de comunicación que no sueltan prenda, y eso es que el que calla otorga. Pero bueno, yo no comparto el tema del arma dirigida, de los láser y tal. Y repito, no digo que sea imposible, pero como le decía al compañero esta tarde, en mi lista de probabilidades, si tengo 100 probabilidades, pues en el número uno pongo lo que te acabo de explicar y a lo mejor en el número 100 lo dejo lo último, lo del láser. O sea, ¿es imposible? Pues no, no es imposible. ¿Es imposible que vengan los extraterrestres y fulminen un pueblo entero con un láser? Pues hombre, imposible no es. Pero probable, yo lo pondría abajo del todo en mi lista. Pero abajo, abajo, abajo. ¿No? Y entonces empiezo a descartar de lo más racional o de lo más posible a lo menos, pero nunca al revés. Yo lo que no voy a hacer es empezar a pensar en lo más inverosímil. Eso no sería razonable, ni científico, ni nada. No sé si me he explicado o si me quieres preguntar algo más. Perfecto. Cristian, te haciendo las últimas preguntas. Ante 500 personas en Twitch ahora mismo, entre los 20 canales más vistos a nivel mundial de habla hispana. Cristian, ¿cómo de barato sale provocar un incendio? Lo digo porque, según toda la conversación, y vamos cerrando el círculo, el ciclo de esta línea en la que estamos tratando, parece ser que lo más normal, ya sea con tecnología militar o de forma más deliberada y de forma más manual y sencilla y plausible, pero estos incendios, ya sean los de Hawái o los de Tenerife, son provocados. Entonces, ¿cómo de barato sale hacer algo de este nivel? Porque al final esa naturaleza te la has cargado para siempre y ya no te cuento los agravios que son para las personas que viven allí. ¿Cómo de barato sale algo así? Porque parece ser que según van pasando los años es lo más habitual que estamos viendo. ¿Puede uno quemar el bosque y aquí no pasa nada? Porque si es así, el mensaje, como poco, es siniestro. ¿Cómo de barato es? No es barato, es gratis, es gratuito, prácticamente gratuito. Eh, Casi todos son provocados, es la mano del hombre. Si alguno se pilla es porque es muy claro, porque confiesa incluso esa persona, ay, es que me he hecho aquí una barbacoa y tal, y el pobre en ese momento confiesa, pero en el resto de los casos es casi imposible, como te he dicho al principio de la entrevista, de saber el origen. Por lo tanto, es casi gratuito. ¿Por qué es gratuito? ¿Por qué no se conoce en este siglo, en estos años que corren del grafeno?
y de la tecnología alienígena, ¿de verdad es tan difícil saber dónde se origina un incendio? Mira, yo cuando empecé a estudiar en las oposiciones de bomberos hace veintitantos años, ya se decía, y ya nos decían en las academias, que eso no es nada, hombre. Ahora por satélite tenemos unos satélites que son capaces de identificar un conato de fuego nada, de no sé cuántas calorías, lo que viene a ser un conato de nada, de una llamita, de una llama, una barbacoa, digamos. Y en tiempo real están mandando la señal a los bomberos de la zona y el tiempo del recorrido, la isocrona es de 10 minutos en llegar y se apaga antes de que se haya empezado a producir. Te estoy hablando de hace 30 años. Esa tecnología no la han implantado. También lo digo para aquellos que se están agobiando mucho y dicen que nos están implantando una tecnología de inteligencia artificial. Bueno, espérate a que eso llegue, porque los coches no van por el aire y siguen yendo. Aún veo, yo tengo un coche de hace 30 años y va por el suelo, no va por el aire. Un poquito de esperanza en eso. Yo ya, hace 30 años decían que esa tecnología no solo era plausible, sino que existía. Bueno, pues vuelvo a lo mismo que lo del láser. La tecnología no dudo de que existiera, pero no la han puesto en funcionamiento. Y los incendios siguen ocasionándose igual que entonces. Con un hombre al que le pagan ahí un sueldecito, lo suben a una torre vigía. En el caso de nuestro compañero que se jubiló, por cierto, le llamaban Ojo de Halcón, ¿vale? y yo he estado con él allí en el pueblo, Villa de Bes, que tiene una caseta de vigilancia en un punto elevado, y ese hombre, pues, con su experiencia, te decía, mira, Cristian, acabo de ver un rayo caer, más o menos está en tal paraje, y a 20 kilómetros, y cogíamos, íbamos para allá a toda pastilla, y efectivamente había caído un rayo allí, es decir, el tío se equivocaba poco, ¿sabes? Pero coño, si teníamos los satélites, ¿por qué estaba aquí nuestro compañero Ojo de Halcón haciendo cábalas y diciéndonos dónde había caído el rayo? Si tenemos satélites que dice que enseguida te lo ponen las coordenadas y te llevan allí. Mentira cochina, no interesa. Y no interesa por esto, porque así pego fuego donde me da la gana, cuando me da la gana y por los intereses que me da la gana. Ese es mi pensamiento. No sé si me he explicado bien. Perfectamente. Y de hecho le doy validez porque yo vivo en la Sierra de Madrid, en una casita en la montaña, y en mi zona está absolutamente prohibido hacer barbacoas en verano. Te dejan solamente hacerlas en invierno y en sitios concretos. En tu casa, ya te digo. Y cuando por algún casual alguno de la zona dice, hace lo que me da la gana. Yo he visto como ese helicóptero, un helicóptero, se planta encima de la casa con el señor que está haciendo su barbacoa. Con lo cual parece ser que la tecnología, cuando les apetece, va muy bien y dejan actuar y trabajar a los profesionales. Y cuando no interesa tanto, pues vamos a meter, como tú estás diciendo, un montón de parafernalia para que el problema se crea y evidentemente no se soluciona en ningún momento. Y quizás hay que reflexionar. Yo tengo por ahí un meme muy divertido y triste a la vez, que es el mundo en el que estamos. Es la penúltima pregunta, Cristian. Y se ve una persona que entra en un lugar, una zona natural, y está lleno, pues eso, animales, naturaleza, y dice, madre mía, qué lugar más malo, ¿no? Y luego de repente vuelve, pasan unos años y se ve ahí el mismo lugar, pero ahora con plantas eólicas, solares, y dice, ahora sí, el lugar está genial, ¿no? Entonces, parece ser que la energía es importante, relevante, la tecnología, esas ciudades inteligentes, y se van a dar por las buenas o por las malas. España, no sé si es libre, pero al menos no lo parece, porque en ciertos lugares se ocurren ciertas cosas absolutamente, como decíamos, siniestras, oscuras. No se ponen solución porque no se quieren solucionar, se crea el problema, y luego hay por ahí no sé qué tratados energéticos de energías renovables, eólicas, solares, que nos vienen a salvar la vida.
que se lo digan a la naturaleza que estaba ahí y a las personas que vivían allí. Quisiera saber cuál es tu reflexión sobre estos fuegos intencionados, provocados de manera oficial. Y es que de manera oficial te lo dicen en la cara. Esto ha sido provocado y en unos años o previamente ya hay un aviso de tratado con la Unión Europea, de aquí va a haber un parque eólico y demás. ¿Cuál es tu reflexión sobre el mundo en el que vivimos? Sobre todo lo que nos puede competir es España, pero en cualquier lugar que haya asolación siniestra sobre la mano negra de estas élites, corporaciones que son tan filántropas, que quieren lo mejor para nosotros, quemados dentro de ellos. La solución es mala. La solución es mala partiendo de nuestro yo mismo, de nuestro individualismo. A mí alguna gente me dice, tú tienes algunos principios oficialistas. Vamos a ver, intento mantenerme lo más neutral que puedo. Somos devoradores de energía, lo tenemos que admitir. Nos reproducimos de una forma exponencial. En la ciencia, tú trazas dos variables y yo pienso que tenemos un mundo finito. De hecho, hay gente que le ha dado la vuelta corriendo. No será tan grande. Yo tengo un compañero. Tengo un compañero en Alicante. Saludos desde aquí, Alvarito. Mi compañero un día pues se levantó y le dio la vuelta al mundo en bicicleta. Tardó 3 años y cuando volvió dijo, qué cansado estoy, me voy a echar la siesta y no digáis nada a los compañeros que no me molesten. Te quiero decir, el mundo este no debe de ser, la pelota esta no debe de ser muy grande cuando alguien puede hacer eso o coge un avión y le da la vuelta en 24 horas. Dicho esto, entiendo que esa variable es de componente finita, limitada, pero nuestra reproducción es exponencial y es infinita. Algún día, en algún momento, en algún tiempo, supongo que esas líneas se cruzarán y cuando seamos no los miles de millones que somos ahora, sino muchísimos más, pues no sé qué problema se nos vendrá encima. Algunos lo quieren acelerar por su conveniencia, evidentemente. Los eugenésicos quieren hacer ver que esto ya ha llegado. Yo pienso que no. Pero, volviendo al origen, sí somos devoradores de energía y la pregunta es si estamos dispuestos a devorar más o menos energía. ¿Estamos dispuestos a renunciar a cosas o no? Bueno, pues nuevamente está la opción libre y yo creo que habremos algunos que no querremos estar en esas megaciudades, que querramos luchar y tener la opción por vivir en un medio más rural y renunciar a cierta parte de esa energía y de esas comodidades. Esas comodidades se crean a base de energía, no seamos falsos. Desde el que quiera tener móvil hasta el que quiera tener otras cosas más. Pues algunos se conformarán con vivir de una forma mucho más ermitaña, otros seguirán queriendo tener una vida mitad-mitad y el que no, pues que se vaya a una megaciudad y tenga y consuma toda la energía que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la solución ahí? Yo tampoco la tengo. Existir existe, pero si lo dices tú o yo, pues sale Neutrola y sale Maldita y tal, y te dice que es un bulo, que en los terrenos de Asturias donde han ardido no hay proyectos eólicos, porque lo ha dicho el Presi, y que no va a haber, y que es un bulo, y que la ley no dice que donde dice lo de los 30 años, pero que por causas excepcionales, y te intentan vender la moto de lo que no es, pero lo cierto es que si lo dices tú, te contestan así, pero cuando lo dicen ellos, pues simplemente cogéis lo que nos estáis viendo ahora mismo y ponéis en Google, en el buscador, Radio Televisión Española, la oficialista, la oficial, y programa en portada, titulado Atrapados por las renovables, donde ellos mismos confiesan que tenemos un problema y que los campesinos y los ganaderos tienen un problema y les están expropiando y los están arruinando por el problema de las renovables, porque vamos a ser un país de renovables y se nos va a esquilmar. Y se nos va a esquilmar porque hace falta suelo. No lo decimos nosotros, lo dice la UNO de la Nación.
Entonces yo creo que ya te he contestado. Yo creo que no es cosa nuestra, ¿no? Es una realidad. Espero que haya un pulso, como te digo, y haya gente que decida pues no consumir tanto y tener una vida más escueta, y gente que no renuncie ni a su Play, ni a su megavatios de todo, que funcione todo con luz, y a su inteligencia artificial. Bueno, espero que se nos dé la opción de elegir. El problema viene que parece ser que no te quieren dejar elegir, te quieren hacer pasar por el aro. Eso sí es un problema. Última pregunta, Cristian. ¿Qué consejo puedes dar a esas 500 personas que te están viendo en Twitch? Y si consigo salvar la entrevista en miles a YouTube, sobre, bueno, quizás los grandes desafíos que vive esta humanidad, porque tú lo has dicho antes, es una oportunidad, como todo, y te puedes quedar en el mensaje del miedo de qué oscuro, qué siniestro es todo, pero también es una gran oportunidad. Los grandes hombres no se forjan en batallas livianas, sino en grandes guerras. Entonces, ¿qué consejo puedes dar de empoderamiento, de aportar valor a las 500 personas que te están viendo ahora mismo sobre los desafíos potentes, poderosos, complejos en muchas líneas, hemos tocado algunos, que vive la sociedad a día de hoy? Yo no soy quien para dar consejos a nadie, porque soy uno más, un humilde más, que está perdido en este mundo tan complejo. Pero bueno, si quieres que te hable de mi caso personal, si yo tuviera hijos, lo que les diría, yo les diría a la peña que no se martirice, que en algún sitio leí hace poco que el 90% de los problemas que la gente tiene en la cabeza nunca llegan a materializarse. Es decir, todo lo que leemos en nuestros canales, la mayoría no llegarán a materializarse, y por lo menos a corto plazo. Es decir, eh, eh, los demonios los llevamos nosotros dentro. Entonces eso hay que saber canalizarlo. Hay que vivir la vida, hay que ser combativo. Yo, antes de que enlazáramos en esta entrevista, 5 minutos antes estaba en el gimnasio. Si te das cuenta, he venido sofocado, sudando. Es decir, que yo ahora esté contigo hablando de esto no me debe de impedir mi entrenamiento diario, que lo tengo que hacer y hay que hacerlo. A veces pongo como ejemplo a mi madre. Mi madre, el día que falleció, pues falleció, y ese mismo día yo tenía que entrenar y fui y entrené, y después seguí con el velatorio y con las gestiones. Y yo quiero o quería a mi madre como el que más, pero no puede dejar dominarse por el entorno negativo que está a tu alrededor, porque entonces pierdes tu soberanía, pierdes el control y lo pierdes todo. Y hablando de soberanía, si quieres te cuento una anécdota, y es que uno tiene que sentirse como quiere sentirse. Y si creas el entorno y creas la psicología, no me gusta decir, oye, discutí un poquito con una persona en un grupo porque le he dicho que yo no soy espiritual. Me ha puesto ejemplos espirituales y yo le he dicho que cuando alguien me habla de espiritualidad, cierro los oídos. Yo soy de carne y hueso, y a mí me va la carne y el hueso y el razonamiento humano y cerebral. Lo siento, no digo que no exista, te digo lo mismo que los rayos, pero eso no es para mí. Entonces, no puedo dar consejos a nadie, pero te diré que el día 15 yo me hice el 25 aniversario con mi mujer. Cuando no era tan despierto como ahora, pues yo me casé pues, por el yugo de la administración, del ayuntamiento, y a mí me casó un concejal. Bueno, pues 25 años después, y viendo lo visto y lo que nos ha pasado a muchos, pues me he querido sentir soberano. No sé si la soberanía existe, si está de nuestra mano o no, si es un pensamiento romántico, pero debes de crear tu realidad y creértela desde dentro. Con lo cual, pues hice una boda celta basada en la ley natural, donde mi compañero Juan Ramón, experto en ley natural, ofició la boda, y firmamos contrato privado, yo y mi mujer, mediante huella de sangre, en un contrato, en un acta, tal y como en la ley natural.
sin ninguna autoridad, ni religiosa, ni gubernamental, ni militar, solo un contrato entre dos seres humanos. Y algunos dirán, eso es una milonga, eres un friki. Bueno, vale, pero tienes que crear tu realidad y creo que la mayor virtud de una persona es la templanza. Hay que mantener el temple. Como no mantengamos la templanza, se nos derrumba todo. En fin, consejos, qué malos son dar consejos. Creo que ya lo hice la otra vez y lo voy a volver a hacer. Vivimos una guerra espiritual entre el bien y el mal. El mal es todo aquel que no quiere lo mejor ni para sí ni para su prójimo, sino que tiene otro tipo de intereses. No sé si el alma nos dice cosas a veces, porque cuando unos agachan la cabeza, otros la levantan. ¿Por qué es? Porque hay algo ahí, algo más. Cuando a usted le intentan amedrentar y decir cállese, esclavo, hay algo que te dice yo no soy esclavo. ¿Y eso quién te lo enseñó? ¿Fue un vídeo de YouTube? ¿Un libro? Si está toda la información secuestrada. Cristian, usted está diciendo hoy cosas que otras personas no se atreven a decir. Y todo desde un punto de vista de trabajar el pensamiento crítico. Con lo cual, no sé si hay algo más allá, un alma que te empuja a decirlo, pero al menos no has perdido la humanidad. ¿Quién ha hecho que no pierdas la humanidad? No lo sé. Pero como es una lucha entre el bien y el mal, y eso seguro que estamos de acuerdo en ello, necesitamos a todos los guerreros, soldados del bien, fuertes, y si tienen que ir al gimnasio antes, pues se va al gimnasio antes y luego se hace una entrevista. No hay ningún problema. Así que nada, Cristian, ante 500 personas, cuéntanos un poquito dónde estás y a dónde vas. No sé si quieres hacer promoción a algo de web, Telegram o lo que tú necesites a modo de promoción. Yo lo dejo fijo en mi Telegram para que la gente lo vea. ¿Quieres hacer promoción de algo? Nada, yo no tengo nada con que promocionarme. Estoy desnudo ante ustedes y no tengo redes. Tengo un Facebook que estoy siempre castigado por un mes, con lo cual es inoperativo y no tengo redes. Y mi único contacto es contigo y con algunos más que sí divulgáis, pero vamos, yo no tengo nada que promocionar. Puedo nombrar a mi asociación Albacete Libre, que se creó para esto, pero bueno, no funciona muy bien porque parece ser que la gente se acomoda, baja la guardia y se supone que esto es ya para no bajar la guardia nunca. Espero que se vengan arriba, pero bueno, Albacete Libre es lo único que te puedo decir. Por lo demás, mi vida es muy rutinaria. Comer, entrenar, intentar estar tranquilo y que me dejen en paz, que es lo básico. Eh, en un mundo de oscuridad necesitamos seres de luz. Algunos eruditos, filósofos, eh, no sé si seres espirituales los llaman estrellas. Gracias, Cristian, por en esta noche oscura que vive la humanidad aflorar algo de luz ante tanta demoníaca siniestralidad que vivimos día a día. Gracias por ser rebelde y esa rebeldía llamarla humanidad. Hablar sin pelos en la lengua sobre lo que nos hace humanos en temas no de actualidad, porque a mí me da un poco la actualidad. A mí lo que me interesa es, soy un jugador de ajedrez, ir 2 3 4 5 6 7 quizás movimientos por delante de mi adversario, porque sé en qué momento estoy y esa humanidad que se está forjando a estos oscuros no lo van a ver. Gracias, Cristian, por ser auténtico. Con la autenticidad podemos trabajar. Espero que este ratito ya se está a gusto. ¿Se está a gusto? He estado muy a gusto, como la otra vez. Las gracias te las doy yo a ti. Creo que eres un comunicador excelente. Tu función es imprescindible y te doy las gracias y le doy las gracias a esas 500 personas que tienen la paciencia de vernos. Les doy un abrazo desde aquí.
Gracias a ti. Para la próxima, aunque sea un Facebook que no te censuren y te lo puedo promocionar. Cristian, ya lo sabes que como Bertín, pero mucho más sexy, despierto. Mi casa es tu casa para difusionar todos estos proyectos y que hablamos pronto desde un punto de vista constructivo, no desde un punto de vista de actualidad siniestra, pero al final, bueno, son los temas que tocan desde un punto de vista de aportar valor y nada, que gracias por este ratito y que lo mientes aquí estoy. Hablamos pronto, Cristian. Gracias por todo. Hablamos. Adiós. Un abrazo, Hasta Cristian. luego. Chao, chao, chao. Chao. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tal? Es que este señor no tiene redes, pero sí que tengo, creo que de la anterior vez, Albacete Libre. Así lo puedo promocionar. Creo que era Telegram, puede ser. Ahora hacemos. Sí, sí lo tengo aquí. Albacete Libre. Promociono la página web. Que sea. Lo dejo aquí en Telegram. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo a la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido